Bienvenidos amigos a su programa The Financial Hub, donde discutimos en palabras simples los conceptos necesarios para navegar la inflación y maximizar tu futuro financiero. Hoy no será la excepción. Hoy vamos a estar hablando de soluciones ante una inflación que niega a irse y cómo podemos con garantía y protección crecer nuestro capital para tener una salud financiera 360. Quédate conectado con nosotros que lo estaremos discutiendo en breve. Continuamos nuestra conversación con el asesor financiero registrado Ian Delis, a quien aprovecho y le doy la bienvenida. Ian, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Saludos, Pedro, gracias por tenerme. Oye, estuvimos conversando en nuestro pasado programa sobre si estamos de cara a una burbuja o no estamos debido a la aceleración y el crecimiento económico por la inteligencia artificial. No obstante, quiero dedicar este programa más a ofrecer soluciones porque trajo muchas inquietudes en las personas que nos estaban visitando en la oficina. Dicen, ¿cómo si estamos de cara a una burbuja puedo invertir y tener potencial financiero? O cómo, a su vez, puedo entonces proteger lo que con sacrificio he ido acumulando. Y quisiera, Ian, contigo en este programa, identificar lo que está sucediendo macroeconómicamente, los bonos del tesoro, por qué los intereses continúan altos, por qué financiar una propiedad es prácticamente hoy confiscatorio. Y entonces, el que tiene dinero ahorrado, ¿cómo puede ver las soluciones reales para comenzar a darle dirección y tener un futuro financiero más estable? ¿Por qué los bonos están aumentando drásticamente cuando el FED simplemente ha hecho pausas en las pasadas 3, 4 reuniones? La inflación. En palabras simples, la inflación. El FED controla las tasas a bien corto plazo, particularmente hasta las hipotecas. Las hipotecas se basan en lo que es la nota de 10 años. La nota de 10 años sí tiene una influencia en lo que hace el FED definitivamente, porque el FED influencia todas las tasas, pero es mucho más la parte de oferta y demanda. O sea que esta inflación, aunque estuvo cerca del 2% antes del conflicto entre Estados Unidos y el Estrecho de Hormuz, ahora está cerca del 4%, pero si medimos la inflación consumo o inflación disloque de precios por el aumento del petróleo, ¿de qué inflación estamos hablando ahí? La inflación real, o sea, la inflación cuando vamos a comprar algo al colmado, cuando vamos a pagar la educación de nuestros hijos, cuando vamos a comprar una propiedad, esa es la inflación real. Podemos hablar del PCE, podemos hablar del CPI, pero la inflación real es la que sentimos todos nosotros cuando salimos a comprar cualquier cosa o meternos la mano en el bolsillo. Eso es la inflación real. Esta inflación real que está viviendo los Estados Unidos en un momento a su vez de desarrollo económico, porque el crecimiento del GDP no se ha detenido. ¿Cómo la inflación está afectando el poder adquisitivo o realmente el crecimiento económico no está sintiendo la inflación? O sea, está en un paralelo. Es un tema que estamos escuchando constantemente, pero realmente las personas tienen más poder adquisitivo. La inflación se siente. Y la inflación, cuando medimos el CPI o el CPI, ronda más o menos el 4%. La última medida del mes bajó un poco, pero aún así lo sentimos realmente. Y cuando tenemos que, como hablamos ahorita de ir al colmado, o sea, vemos que es mucho más de un 4%. La actividad económica se mantiene, pero definitivamente la inflación erosiona el poder adquisitivo. Hubo un dato curioso luego de la Segunda Guerra Mundial, cerca del 1942. Los bonos y las acciones previo a este evento corrían bastante paralelos. Pero luego de ahí, los mercados de valores, refiriéndome a las acciones, sobrepasaron el retorno de los bonos. No obstante, los bonos se mantuvieron por muchos años, bien cerca del 2-3%. Y la pregunta estriba, ¿es por el capitalismo? ¿Es por la necesidad de ganarle esta inflación? Y voy más porque esto es un problema de ahora o es un problema de 50, 70 años. O sea, ¿qué las personas deben considerar comenzar a hacer para tornarse proactivos y evitar que este enemigo silencioso erosione los ahorros? Yo lo veo como el comején. Definitivamente, la inflación erosiona el capital y tenemos que mantenernos como un step forward a esa inflación.
Cuando estamos hablando de mercado de valores, bonos, acciones, o sea, ya estamos entrando en los mecanismos de mercado. Históricamente, y hemos presentado varios datos históricos sobre el S&P 500, no ha habido ningún otro tipo de activo que nos dé el crecimiento que nos puede dar el mercado de valores. Claro está, a un largo plazo. A corto plazo viene con su volatilidad. Pero básicamente desde la Segunda Guerra Mundial hemos experimentado aproximadamente un 11% de crecimiento anual. Y esto es compuesto en el mercado de valores. La parte de los bonos es la parte más conservadora de la ecuación. O sea, lo que estamos buscando es una estabilidad y tener una promesa de un repago de nuestro capital. Es un mecanismo totalmente distinto a lo que es el mercado de acciones. Por eso no te puede dar el mismo return que te va a dar el mercado capital. Entonces, un bono es un sistema de financiamiento gubernamental o corporativo. Un bono no es otra cosa que un préstamo. Es un préstamo que en vez de nosotros ir al banco y pedir un préstamo, es un préstamo que nosotros le estamos otorgando a una institución. ¿A cambio de qué? A cambio de una tasa de interés fija, a cambio de un pago fijo y a cambio de una fecha de vencimiento fija. Eso es lo que es un bono. Los bonos los emiten diferentes instituciones, ya sean las corporaciones, inclusive los gobiernos. Pero para un inversionista, Ian, hoy día, ¿qué nivel de riesgo significa el endeudamiento que tiene Estados Unidos hoy y ofreciendo una emisión de bonos a 30 años al 5.2? ¿Eso es una oportunidad o puede ser? Puede ser una oportunidad, puede ser ambas. Puede ser ambas, dependiendo de qué nivel de riesgo estés dispuesto a asumir. Claro, aquí primero tenemos que entrar en la parte de planificación. El comprar un bono de 30 años es parte de nuestro perfil. Puede ser que sí, puede ser que no. Todo depende de lo que estemos buscando lograr con ese aspecto de la planificación. Bueno, vamos entonces a usar un ejemplo simple para el que nos está viendo. Tal vez yo con mis 40 años no entiendo prudente invertir a 30 años el 5.2 cuando la inflación está cerca del 4. O sea, no estoy duplicando y estoy asumiendo un riesgo de financiar un sistema público que está mostrando rasgos de deficiencia administrativa porque la deuda sobrepasó el GDP. ¿Cómo lo ves tú con tu perspectiva financiera y como asesor financiero? Diferentes emisiones de bonos tienen diferentes fuentes de repagos, ¿verdad? Es bien importante que no hay una garantía como tal. O sea, una fuente de repago y una promesa de repago no es una garantía. Eso lo ponen bien grande los red herrings que es el documento que rige la emisión de bonos. Eso dicho, existen diferentes emisiones gubernamentales que están baqueadas, lo que son los GOs, o sea, lo que son alianzas público-privadas, que tienen diferentes formas de repagar esa deuda y dependiendo de cuál sea esa fuente, pues obviamente es el nivel de riesgo. Hemos visto que están baqueados por el sales tax, hemos visto que están baqueados por algún tipo de peaje en cuestión de transportación, otros que están baqueados con property taxes. Hay un sinnúmero de bonos allá afuera que definitivamente los hacen unos más atractivos que otros el momento de escoger qué tipo de riesgo queremos asumir. O sea que si tengo un cliente que su perfil es considerar un bono, sería muy importante evaluar el respaldo de quien emite ese bono financieramente hablando. Súper importante. Sin embargo, tú como asesor financiero y que eres muy capaz en las carteras que manejas, me constas, para récord soy tu cliente, invierto en cómo manejas el capital, yo dudo que tú me ofrecerías un bono. De hecho, no he visto en la cartera un bono. Por eso la pregunta va dirigida. 3% a 4% de inflación, bonos al 5%, 5.5%. ¿Tú pondrías dinero ahí? Yo me enfoco en la parte de crecimiento de capital. Cuando estamos hablando de la parte de crecimiento... Pausa. Pues sí. Entonces el bono no es para crecer capital. El bono no es necesariamente para crecer un capital. Puede funcionar, ¿verdad? Puede funcionar si es algo a corto plazo y tenemos una meta ya clara y establecida. Digamos, por ejemplo, la compra de una propiedad, que lo hablamos ahorita. Voy a comprar una propiedad, estoy planificando hacerlo en 5 años. Y tengo ahora mismo un capital que quiero poner a producir. Y quieres que sea... y no quiero asumir los riesgos de mercado. Y que esté disponible en ese periodo de tiempo con un interés garantizado en ese periodo de tiempo. Correcto. Ahí puede ser una estrategia. Claro está. Eso no es un crecimiento de capital a largo plazo. Bueno, amigos, quédense conectados con nosotros. Regresamos en breve.
Bienvenidos amigos. Ian, nos quedamos en que entonces, si el bono es un certificado de deuda, y no tiene entonces una garantía contractual, pero puedo tenerlo un término específico con un propósito de un crecimiento estable o contractualmente ofrecido con, no sé si usar la palabra garantía, estipulado, establecido, porque no tiene la garantía. Una promesa de un crecimiento por X término. Hay un cash flow estable, o sea, un crecimiento, un cash flow estable. Sabes exactamente lo que vas a recibir y sabes cuándo lo vas a recibir. Pero entonces, ¿cómo puedo ser más eficiente en añadir la palabra garantía? ¿Qué mecanismo de inversión puedo considerar donde yo pueda entonces tener ese mismo término de 3 o 5 años que me pague ese 4 a 6% en una tasa fija y que no sea que yo estoy financiando una corporación, una entidad, una institución, porque ahí yo dependo de un tercero que si incumple, perdí mi capital, ¿no? Claro, no, muy buena pregunta. O sea, ¿qué instrumento existe allá afuera en que podamos sí obtener una garantía por escrito? ¿Verdad? Aquí es donde entra la parte de las anualidades, particularmente las anualidades fijas o las indexadas, que son las que sí nos ofrecen una garantía de principal. Pues también existen el otro lado de la ecuación, que son las anualidades variables. O sea que no todas las anualidades son iguales o por la palabra anualidad funcionan similar. No. Son instrumentos con diferentes características. Totalmente. En una anualidad variable no tenemos ningún tipo de seguridad de principal. Okay. O sea, una anualidad fija o una indexada, sí. Tenemos una garantía plasmada por escrito. La razón por la cual las anualidades nos pueden ofrecer, fijas o indexadas, nos pueden ofrecer una garantía y un bono no puede hacerlo. Un bono de una corporación. Y es que está el tema de las anualidades con bonos. Por eso quise hacer el paréntesis que no... Sí, no, un bono es un security. Exacto. O sea, estamos hablando de los bonos, no de los bonos en anualidades. Correcto. Sí, un bono es un security. Y como es un security, ninguno puede ofrecerte una garantía. Sí pueden ofrecer un recurso y sí pueden ofrecer la promesa de repago. Garantía implícita sí te lo puede ofrecer un contrato de anualidad fija o un contrato de anualidad indexada, porque es exactamente eso. Es un contrato con una compañía de seguro de vida. Y el contrato sí tiene sus cláusulas y sí puede estar por escrito. Entonces, yendo a la pregunta que dejamos en el espacio anterior, de con un endeudamiento donde está hoy, un crecimiento económico sólido, pero por debajo de lo que se pagan intereses por la deuda de Estados Unidos, refiriéndome a Estados Unidos, un inversionista que está buscando un término en específico con un retorno establecido, ¿debe considerar un bono o debe considerar en este escenario de garantías una anualidad? ¿Cómo tú ves esta deuda pública imparable y que los gastos de milicia continúan y que no sé, la natalidad disminuyó? Lo estuvimos discutiendo aquí. O sea, ¿no ves una solución a corto plazo de que el desarrollo económico continúe a un nivel que sobrepase la deuda? Y entonces te emiten más deuda con el financiamiento de estos bonos. No sé si es que la inteligencia artificial va a crear una economía gigantesca y se va a resolver el issue de la deuda de los Estados Unidos, pero te hago una pregunta, porque tú analizas los mercados diariamente, en las mañanas, en las tardes, en los fines de semana, o sea... No creo que ChatGPT llegue todavía a resolver el problema de la deuda de Estados Unidos. Correcto. Y sé que tú no lo usas para tu fórmula cuantitativa, pero... No. Pero aquí estamos hablando ya de eventos geopolíticos y macroeconómicos, ¿verdad? Y usando un ejemplo de un cliente que quiere tal vez invertir en ese producto que le ofrezca un interés por un término establecido, que es bastante moderado, está bien paralelo a la inflación. Quiero darle, ¿verdad?, otro giro a otras alternativas en breve. Vale. Pero, ¿cómo tú lo ves? ¿Significa riesgo hoy día considerar ese tipo de mecanismos que ofrecen más deuda? Definitivamente siempre hay un riesgo. Cuando vamos a invertir capital, siempre hay un riesgo. Lo que tenemos que preguntarnos, y obviamente va como parte de nuestra planificación, parte de nuestro perfil, es dónde está el riesgo y qué riesgo yo estoy dispuesto a asumir. Yeah. Porque el bono no es solamente tenemos riesgo de que tengamos un default y el bono no pague. Es lo que se llama interest rate risk. O sea, las tasas pueden subir y el bono se quedó pagando un interés más bajo. Entonces tenemos otro tipo de riesgo. Sí, que no es tan solo la garantía que no existe, la promesa. Y que también entonces el interés ya está atado por ese término. Entonces, ¿cómo juega la anualidad fija o indexada para quien busca un retorno establecido, pero con una garantía contractual? Hay mucha diferencia en el mecanismo, particularmente cuando hablamos de cambio en tasas y el mismo interest rate risk que mencioné anteriormente. Los bonos trafican en los mercados.
y los bonos se compran y se venden al igual que las acciones a nivel diario. De hecho, el mercado de bonos es mucho más grande que el mercado de acciones como tal. Y como trafican, ese cambio en tasas de interés afectan el valor del bono. O sea, si tenemos un bono, todos los bonos cuando se emiten tienen un valor par de $1,000 cada uno. Y cuando vencen a $1,000 cada uno. Si nos pagan, por ejemplo, un 5% de interés, tenemos un cash flow que nos va a pagar ese 5% y de momento las tasas suben al 6%. ¿Cómo hacemos que ahora nuestro rendimiento, que está fijo al 5%, equipare el 6%? Sencillamente el precio del bono baja. Entonces, tenemos el mismo cash flow, ¿verdad? Seguimos la misma promesa de repago, pero ya tenemos entonces un activo que el precio nos bajó. Eso no sucede en el mundo de las anualidades fijas o indexadas. La anualidad fija o indexada no trafica en los mercados. Por eso nunca tiene una fluctuación negativa en precio. O sea que una persona que esté buscando garantías, realmente la alternativa inmediata no debe ser un bono. Debe ser considerar una anualidad que le emite una compañía de seguro de vida. Estabilidad. La estabilidad que te ofrece la anualidad, de no tener nunca una fluctuación negativa, un bono no te la puede ofrecer. El bono va a traficar en los mercados a nivel diario. Puede subir o puede bajar de precio. La anualidad sabemos que no trafica, siempre va a tener una estabilidad. Te pregunto, Ian, ¿y esas personas que están más en la etapa de crecimiento? Conversaba yo con un cliente que lamentablemente a sus 48 años lo visitaron y adquirió una anualidad fija al 5% con todos sus ahorros, porque fue lo que le sugirieron. Para mí eso es un desastre financiero porque está paralelo a la inflación, no está escalando para crear riqueza, crear un caudal, para poder lo que todos queremos, amigos, que es llegar a un retiro a una edad más temprana y disfrutar la salud, la familia, la sonrisa, el conectar, el compartir. Pero eso no lo vamos a hacer con un producto que nos pague 4 o 5%. Particularmente una persona joven, ese tipo de perfil que estás mencionando, claro, no conozco la persona. Te traigo como de ejemplo para crear, ¿verdad? Pero en algo general, o sea, una persona joven activa que está produciendo ingresos, o sea, lo mejor que tenemos nosotros es la capacidad de generar ingresos. Al tener la capacidad de generar ingresos, podemos asumir ciertos riesgos a largo plazo. Y obviamente los mercados capitales nos van a dar el mejor return de nuestro capital. Y no es que esa persona no pueda tener una anualidad fija al 5%, o sea, muy probablemente es viable para parte de su capital, pero no para todo su capital. ¿Qué debería hacer un inversionista hoy, una persona que está considerando invertir? ¿Por dónde debe comenzar? La planificación es súper importante y parte de esa planificación va a ser no solamente mirar el perfil de riesgo, sino mirar los objetivos, qué es lo que queremos lograr. La planificación no es solamente el proteger y crecer un capital, es también la planificación contributiva, es la planificación de retiro, es cómo hacemos que este capital ahora nos rinda un beneficio futuro el día que estemos retirados, reemplazar parte de nuestro ingreso. O sea, cómo pasamos esto a generaciones futuras. Todo esto es parte de lo que es la planificación. Y la planificación es lo que va a guiar, ese proceso es lo que va a guiar, dependiendo del objetivo que queremos lograr. Con la experiencia bancaria que tuviste, Ian, y de vicepresidente en innumerables firmas de inversión, quisiera hacerte una pregunta ya más personal para que la audiencia realmente comprenda la importancia de estas decisiones. Me va a poner el spot, ok. No, es que realmente estos son temas bien serios. Tú sabes que nosotros los cogemos bien personal y profesional. Y la pregunta es simple, o sea, ¿qué importancia juega contar con un equipo multidisciplinario de profesionales al momento de decidir dar un paso como lo es invertir, que es algo bien importante? O sea, ¿cómo tú aportas dentro de una planificación con tu experiencia? ¿Es solamente escoger inversiones y obtener un retorno? No. ¿O va más allá? No, esto es una parte pequeña, o sea, de lo que es la planificación completa. Y para poder obtener una planificación completa, no solamente hace falta una persona con un background en planificación financiera, es el manejo de capital, de crecimiento, es cómo protegemos el capital, es cómo entran los productos de seguro, las anualidades. O sea, cómo entra esa planificación contributiva, no hace falta un CPA. O sea, cómo vamos a pasar esto a las generaciones futuras. Sí, esa transferencia de legado es muy importante, sí, porque dependiendo de las inversiones o la estructura pueden haber implicaciones contributivas. Implicaciones contributivas, sí, de herencia. Las legales son súper importantes. Sí. ¿Cómo evitamos en algunos casos en que el tribunal nos vaya a congelar un patrimonio? O sea, hemos visto casos
que la única persona que producía el ingreso y manejaba el capital lamentablemente fallece. La estructura no estaba bien colocada. Establecida. No estaba bien establecida, gracias. Y el tribunal congela los activos en lo que se resuelve el problema de herencia, y esto puede pasar un buen tiempo. No, y más con los procesos burocráticos. Amigos, nosotros lo que perseguimos con esta conversación es, además de crear conciencia, es ofrecerles soluciones reales, soluciones profesionales y validadas. En Pedro Astacio y The Financial Hub somos un equipo de colaboradores donde nuestro propósito es su bienestar. Yo les invito, como de costumbre, a que le den like y compartan este programa, como de igual manera se suscriban a Dura Streaming para que todo el contenido que compartimos a través de estos canales que pone a la disposición Jugando Pelota Dura por el bienestar de Puerto Rico y hacer la diferencia, ustedes les sea de provecho, les sea de bendición y continúen escalando. Para conocer más sobre estos temas, les invito a que busquen también nuestras redes sociales, Pedro Astacio, pedroastacio.com o The Financial Hub. Ian, esto ha sido excelente, te agradezco y vamos a continuar conversando. Tremenda conversación, gracias a ti, Pedro. Porque lo que queremos es que las personas realmente les comience a aumentar el capital y que tengan mayor liquidez y que todo el mundo pueda prosperar. Así que gracias por tu compromiso, no tan solo con nosotros, sino con Puerto Rico. ¿Está bien? Gracias a ti, tremenda conversación. Hasta la próxima, amigos.